Durante mi rotación en un hospital psiquiátrico, conocí a un hombre que jamás podré olvidar. Le llamaremos Diego. Diego era un hombre de unos 40 años con esquizofrenia paranoide. Desde el momento en que llegó a la unidad, quedaba claro que era diferente. Mientras otros pacientes hablaban de sus problemas o se relacionaban entre sí, Diego se mantenía completamente enfocado en algo que nadie más podía ver. Decía ser un mensajero cósmico enviado por el Cónclave Universal, un grupo de seres superiores que le habían encargado la misión de salvar la humanidad. Su obsesión era escribir cartas, pero no eran cartas comunes. Utilizaba un lenguaje que decía ser alienígena, una mezcla de símbolos, dibujos y palabras que parecían salidas de un alfabeto de otro mundo. Cada noche, Diego se sentaba en su pequeña mesa, escribiendo frenéticamente, llenando páginas con lo que él describía como instrucciones para la supervivencia de la Tierra. Pero eso no era lo más extraño. Cada carta venía acompañada de un perfume único que él mismo creaba. Diego era sorprendentemente ingenioso. Mezclaba lociones del hospital, jugos de frutas que robaba del comedor y, en una ocasión que alarmó a todos, un poco de su propia sangre. Decía que el perfume era necesario para que las cartas pudieran ser detectadas por los seres del universo que las recibirían. Un día, incluso intentó entregarlas al Departamento de Correos Intergaláctico, que, según él, estaba escondido en un pequeño armario del hospital. La noche que todo cambió fue particularmente inquietante. Yo estaba de guardia y decidí hacer una ronda nocturna para asegurarme de que los pacientes estuvieran tranquilos. Al llegar a la habitación de Diego, me encontré con una escena que parecía sacada de una película surrealista. Había reunido decenas de hojas de papel, pegándolas en las paredes y el suelo para formar lo que describió como una puerta a otra dimensión. Pero eso no era todo. Diego estaba completamente desnudo, su cuerpo cubierto de tinta azul. Según descubrimos más tarde, había desmontado todos los bolígrafos que pudo encontrar en la unidad para pintarse con símbolos que coincidían con los de sus cartas. Danzaba alrededor de las hojas mientras recitaba lo que parecía una mezcla de poema, mantra y conjuro. Cuando intenté calmarlo, me miró directamente a los ojos y dijo algo que aún me persigue: ellos están aquí. Han venido por mí. Acto seguido, se arrodilló en el centro de su creación, como si estuviera esperando una señal. Lo más extraño ocurrió momentos después. Diego se quedó completamente quieto, con los ojos fijos en el techo, y sonrió. Cuando le pregunté qué había visto, respondió con una calma inquietante: una mujer vestida de estrellas me besó la frente. Me dijo que mi misión había terminado. A partir de esa noche, algo cambió en Diego. Nunca volvió a escribir más cartas, ni mencionó al Cónclave Universal. Sin embargo, siempre llevaba una pluma en la mano, como si estuviera esperando nuevas instrucciones. Cuando le preguntábamos por qué ya no escribía, simplemente sonreía y decía: ellos ya saben. Ahora es su turno. La historia de Diego dejó a todo el equipo médico preguntándose qué había ocurrido realmente esa noche. ¿Fue una manifestación más de su enfermedad, o había algo más allá de nuestra comprensión? Sea como sea, Diego dejó una marca indeleble en todos los que lo conocimos, recordándonos que, en los confines de la mente humana, a veces realidad y ficción pueden fusionarse de maneras extraordinarias. Después de esa noche inquietante, cuando Diego afirmó haber sido visitado por una mujer vestida de estrellas, su comportamiento cambió de manera drástica. En lugar de la frenética escritura de cartas y las obsesivas mezclas de perfumes, se volvió tranquilo, casi en paz consigo mismo. Esto sorprendió tanto al personal como a los demás pacientes, quienes estaban acostumbrados a verlo en constante actividad. Sin embargo, esa calma no significaba que su misión hubiera terminado por completo. Diego comenzó a adoptar un papel diferente en la unidad. Ahora actuaba como un guía espiritual para otros pacientes. A menudo se sentaba con ellos, hablándoles de la vastedad del universo y de cómo todos éramos pequeños engranajes en un plan mucho mayor. Lo inquietante era que varios de esos pacientes, especialmente aquellos con esquizofrenia o trastornos psicóticos, parecían creerle. Decían que sentían una conexión especial con lo que Diego describía, como si él realmente pudiera acceder a algo más grande que todos nosotros. Una de las pacientes,
Clara, quien sufría episodios severos de paranoia, afirmó que Diego había sanado su mente. Según ella, él la había llevado simbólicamente a través de la puerta cósmica que había creado en su habitación, mostrándole un mundo lleno de luz y armonía. Aunque el personal médico lo atribuyó a una mezcla de su trastorno y sugestión, no podía negar que Clara parecía estar más tranquila y menos agitada después de pasar tiempo con Diego. Por supuesto, no todo era positivo. Algunos pacientes más vulnerables comenzaron a adoptar el lenguaje y los símbolos que Diego usaba, pintándolos en las paredes de sus habitaciones y creando sus propias versiones de puertas cósmicas. Esto preocupó al personal, que temía que las ideas de Diego pudieran estar agravando los síntomas de otros pacientes. Una noche, Diego volvió a sorprendernos. Encontramos un mensaje escrito con tiza en el pasillo principal del ala psiquiátrica. Decía: la puerta está abierta para todos los que puedan ver. Lo curioso es que nadie sabía cómo había conseguido la tiza. Las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo común, y cuando le preguntamos al respecto, simplemente sonrió y respondió: ellos me la dieron. Esa respuesta, aunque simple, dejó al equipo médico dividido. Algunos pensaban que era otra manifestación de su trastorno, pero otros empezaron a cuestionar si había algo más en Diego, algo que nosotros no podíamos entender. Semanas después, Diego fue dado de alta, ya que su estado clínico parecía haber mejorado significativamente. Antes de irse, dejó un último mensaje para nosotros, escrito en un pedazo de papel: recuerden mirar hacia las estrellas. La respuesta siempre está allí. Lo que sucedió con Diego después de abandonar el hospital sigue siendo un misterio. Algunos dicen que lo vieron vagando por la ciudad, hablando con desconocidos sobre el universo y la puerta cósmica. Otros creen que simplemente desapareció, tal vez siguiendo a esa mujer de estrellas que decía haber visto. Lo único seguro es que Diego dejó una impresión imborrable en todos los que lo conocimos, como si hubiera sido, aunque solo fuera por un momento, un verdadero mensajero de algo más allá de nuestra comprensión.